Donald Trump celebra orgulloso su paso por el continente asiático, acuerdos históricos, según el mandatario, logrados esta semana desde su delegación encabezada por el secretario de Comercio, el responsable del Tesoro, además de una delegación económica encabezada por Kevin Hassett. Desde el domingo en Malasia hasta este viernes en Jeonju, en Corea del Sur, Donald Trump ha cerrado acuerdos con Japón, con Corea del Sur y el más importante, con el presidente chino Xi Jinping. Un Donald Trump que esta madrugada hacía uso de las redes sociales recordando que ha cerrado con éxito su gira asiática, donde señalaba que se ha reunido con muchos mandatarios. También encuentros bilaterales con líderes de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia. La lista es prácticamente interminable, asegurando que es un honor conocerlos y sobre todo cerrando importantes acuerdos a largo plazo beneficiosos tanto para Estados Unidos como para los países con los que ha cerrado estos pactos. Tras meses de tensiones, el presidente estadounidense Donald Trump anunciaba que ha logrado un acuerdo increíble con China, con su homólogo Xi Jinping en Busan. Lo más importante es que reducirá del 20 al 10% los aranceles sobre China que impuso en represalia por el tráfico de fentanilo. On fentanyl, we agreed that he was going to work very hard to stop the flow. You know, it's a very complex subject because it's used for lots of different reasons, including anesthetics and things. But he's going to work very hard on it, precursors, and I think you're going to see some real action taken. I've agreed, as you know, I put a 20% tariff on China because of the fentanyl coming in, which is it's a big tariff. And based on his statements today, I reduced it by 10%, so it's 10% instead of 20% effective immediately. I believe he's going to work very hard to stop the death. Es viernes 31 de octubre, comienza el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el Foro APEC, con la ausencia de Donald Trump, que regresa a Estados Unidos, y en los márgenes esa reunión histórica con el presidente chino Xi Jinping, un Foro APEC en el que se pretende apostar por el desarrollismo, por la cooperación y con, en definitiva, un presidente chino Xi Jinping que de momento parece que ha salido de esta reunión erigido como la verdadera alternativa sobre Estados Unidos, siendo capaz incluso de doblegar algunas voluntades del presidente Donald Trump. No obstante, ayer estrechaban manos después de además rebajar esa sección de los aranceles en 10 puntos porcentuales. Recordemos, del 57 al 47%, esas reducciones de aranceles al 10% para reforzar los controles sobre el fentanilo. Trump también revelaba acuerdos para retomar la compra de soja estadounidense, que había sido suspendida por la guerra comercial. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, Washington va a vender a Pekín solo este año 12 millones de toneladas de soja, pero 25 millones de toneladas anuales hasta 2028. Trump, que también destacaba que ya no habrá más restricciones a las tierras raras, dice que estas exportaciones han sido limitadas por China en el marco de la guerra comercial. Now every year we'll renegotiate the deal, but I think the deal will go on for a long time, long beyond the year. We'll negotiate at the end of the year. But all of the rare earth has been settled, and that's for the world. I mean, you know, worldwide. This, I guess you could really say this was a worldwide situation, not just a U.S. situation. So we continue to produce the rare earths and buy the rare earths and everything else, you know, when you see from other countries. But China is, that whole situation, that roadblock is gone now. There's no... Pero lo cierto es que el aspecto energético pasó de refilón en esta reunión. Un Donald Trump que lamentaba ante los periodistas a bordo del Air Force One que China ha estado comprando petróleo ruso desde hace mucho tiempo, pero eso sí, reconocía que le van a ayudar a trabajar juntos para resolver la guerra entre Rusia y Ucrania.
Y el presidente chino Xi Jinping, que está abierto a la necesidad de apoyar el desarrollo abierto de las cadenas de suministro y ha pedido que se salvaguarde el sistema de comercio multilateral. Un Xi Jinping que pide unirse en lugar de separarse, fortalecer lazos en lugar de romperlos. Xi Jinping, que ha abierto esta cumbre de líderes en la cooperación, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde ha instado a las economías que integran el foro, 21 miembros, a colaborar de forma amplia para ampliar los intereses comunes, impulsar la transformación digital y ecológica, así como promover un desarrollo universalmente beneficioso e inclusivo para el comercio. Decía Xi Jinping textualmente que la situación internacional reconocía que es fluida y a la vez turbulenta. La región Asia-Pacífico se enfrenta a crecientes incertidumbres y factores desestabilizadores en su desarrollo y cuanto más agitada esté el agua, más deben unirse. Xi Jinping, que salía a la palestra después de alcanzar esta tregua comercial con el presidente estadounidense Donald Trump. Y lo cierto es que el presidente estadounidense Donald Trump ha abierto la puerta a reanudar de forma inmediata las pruebas de armas nucleares después de 3 décadas sin hacerlo. Eso sí, posteriormente matizaba sus palabras. Un Donald Trump que precisaba que la idea de reanudar estos test pretende conseguir la desnuclearización y sumar a China en las negociaciones de los tratados de no proliferación con Rusia. Trump, que rebajaba la importancia después de ser preguntado por los periodistas por la posibilidad de que estas pruebas eleven el riesgo nuclear en el mundo. Dice que los ve haciendo pruebas a todo el mundo y dice que si hacen ellos pruebas, nosotros también deberíamos hacerlo. Recordemos, la última prueba nuclear realizada por Estados Unidos se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1992 en Nevada. Had to do with others. They seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Any details around the testing, sir? Like where, when? It'll be announced. You know, we have testing. El vicepresidente estadounidense, por cierto, J.D. Vance, que también se ha referido a esta cuestión, asegurando que tienen un gran arsenal, que los rusos tienen un gran arsenal nuclear, los chinos también tienen un gran arsenal y a veces, dice, hay que probarlo, asegurarse de que funciona correctamente. We have a big arsenal, obviously. The Russians have a large nuclear arsenal. The Chinese have a large nuclear arsenal. Sometimes you've got to test it to make sure that it's functioning and working properly. We've been working very closely, even with nations that we don't have the best relations with, to try to limit nuclear proliferation. The president's going to keep on working on that, but it's an important part of American national security to make sure that this nuclear arsenal we have actually functions properly, and that's part of the testing regime. To be clear, we know that it does work properly, but you got to keep on top of it over time, and the president just wants to make sure that we do that. A este respecto respondía el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegurando que el presidente Trump había declarado que están realizando pruebas de armas nucleares, asegurando Peskov que no han oído nada al respecto y también, eso sí, advertía sobre el misil Burevestnik, asegurando de forma tajante que no es, decía Dmitry Peskov, en absoluto una prueba nuclear. Президент Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. И если каким-то образом имеется в виду испытание буревестника, то это не является ядерным испытанием никоим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием. Вот, поэтому здесь, США суверенная страна, она имеет право на суверенные решения. Y lo cierto es que el conflicto en la Franja de Gaza supone nuevos puntos de polémica en una comparecencia pública del canciller alemán Friedrich Merz, de visita oficial ayer a Turquía, y el anfitrión, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Erdogan y Merz que chocaban sobre la cuestión israelí. Un Erdogan que de nuevo reiteraba su apoyo al pueblo palestino y aseguraba que, en este caso, dejaba una advertencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Aseguraba Recep Tayyip Erdogan que jamás no tiene armas nucleares. Şansölyenin bir konusuna
maalesef katılamıyorum. O da şudur. Hamas'ın elinde bombalar yok. Hamas'ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail'in elinde mevcut var ve İsrail bu silahları kullanarak örneğin dün akşam yine bu bombalarla özellikle Gazze'yi vurmuştur. Bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz? Almanya olarak bunları takip etmiyor musunuz? Friedrich Merz, que si bien aseguraba que tiene un socio preferente en Turquía, incluso apoyando que forme parte de la Unión Europea, Friedrich Merz en este caso chocaba en la postura del conflicto árabe-israelí, asegurando el canciller germano que siempre estará del lado de Israel. Federal hükümet İsrail devletinin kurulmasından beri İsrail'in yanındadır, bu ülkenin yanında. Bu ülke milyonlarca Yahudi için sığınabilecekleri bir ülke haline geldi. Holocaust'u yaşamış olan birçok insan İsrail'e göç etmiştir ve bu nedenle Almanya her zaman İsrail'in yanında duracaktı. En noticias de última hora, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Defensa estadounidense, ha anunciado la firma de un pacto de defensa con India, un acuerdo que se prolongará durante los próximos 10 años. Lo ha firmado con su homólogo indio, con Rajnath Singh, un Hegseth que lo ha descrito como una piedra angular para la estabilidad y la disuasión regional, asegurando que este acuerdo marco de defensa mejora la coordinación, el intercambio y la información de cooperación tecnológica entre ambos países. Dice el secretario de Guerra que los lazos de defensa nunca han sido más fuertes entre la India y Estados Unidos. También hacía uso de las redes sociales el presidente estadounidense Donald Trump, que ha pedido a los senadores republicanos que eliminen lo que él entiende como una obstrucción parlamentaria para poner fin al cierre de gobierno federal que cumple ya 31 días. Un Donald Trump que ha escrito que ha llegado el momento de que los republicanos jueguen su carta Trump y opten por lo que denomina la opción nuclear, eliminar el filibusterismo y eliminarlo ya. Recordemos, decía Donald Trump, que los demócratas desde hace tiempo, mientras estaban en el poder, lucharon durante 3 años para lograrlo, pero no pudieron conseguirlo. Dice, en este caso, menciones para algunos senadores como Joe Manchin por Virginia Occidental o Kyrsten Sinema por Arizona. Un Donald Trump que también aseguraba que hay que eliminar estas obstrucciones porque los demócratas, dice, son lunáticos desquiciados que han perdido el sentido de la sabiduría. También hablaba en las últimas horas el vicepresidente J.D. Vance advirtiendo que sería desastroso para la industria aérea que el cierre de gobierno continuara hasta el Día de Acción de Gracias. La aerolínea Delta Airlines incluso ha pedido este jueves al Congreso que reabra el gobierno y paga a los controladores de tráfico aéreo. Recordemos, puestos de trabajo esenciales que no pueden dejar de asistir a sus puestos a pesar de estar suspendidos de sueldo. Recordemos la cena de Acción de Gracias que se celebra el próximo 27 de noviembre. Y un vuelo de JetBlue que se dirigía a Nueva Jersey desde México ha realizado un aterrizaje de emergencia en Tampa, en Florida, después de una caída de altitud que ha dejado a varios pasajeros heridos. El diario, la cadena ABC, asegura que algunos pasajeros han sido trasladados al hospital tras el aterrizaje. Los pilotos que comunicaron a los controladores aéreos que al menos hay 3 pasajeros heridos, probablemente con algunas laceraciones por este fallo en el control del vuelo. Explicaban que el equipo ha retirado la aeronave de su servicio para su posterior inspección, una investigación exhaustiva para declarar las causas. Y la Comisión Europea se reúne este viernes con el consejero delegado de la empresa china Nexperia para abordar la crisis de la escasez de chips que se ha desatado desde que Países Bajos interviniera la compañía. Un encuentro que va a seguir a las reuniones de la vicepresidenta Virkkunen, que ayer también mantuvo una videoconferencia con varias empresas del sector de semiconductores como Infineon,
ST Microelectronics o la propia NXP. La vicepresidenta, que también ha mantenido un encuentro con la Asociación Europea de Fabricantes Automóviles, que ha mostrado su preocupación por la inminente interrupción en la producción de vehículos por la crisis de Nexperia. Un encuentro que se va a producir en paralelo a las reuniones a nivel técnico que la Comisión va a mantener hoy con representantes del gobierno chino en Bruselas. Y abrimos página de mercado. El Banco Central Europeo, tal y como se esperaba, mantuvo sin cambios los tipos de interés, por tercera reunión consecutiva, dando muestra de la confianza en la solidez económica y la disminución de presiones inflacionistas. No obstante, Christine Lagarde, la presidenta del BCE, destacaba que se encuentran en buena posición y mantiene su compromiso de seguir adoptando todas las medidas necesarias para preservar la estabilidad. También señalaba que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos y el alto el fuego en Gaza han mitigado los riesgos. A los riesgos. El acuerdo de comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos se mantiene. Se ha anunciado recientemente el alto al fuego en Oriente Medio y hoy hemos visto avance en las negociaciones entre China y Estados Unidos que mitigan algunos de los riesgos del crecimiento económico. No obstante, la presidenta de la Comisión Europea recuerda que otro de los principales desafíos es el impacto que tendrá sobre la inflación los aranceles de Trump, algo que lamentablemente, decía Christine Lagarde, solo se sabrá con el tiempo. El comercio internacional se ha visto afectado debido a los aranceles recientes. Las exportaciones van a tener impacto debido a estas elevadas aranceles, pero los resultados de esto serán visibles con el tiempo. Y el Banco Central Europeo, que pretende emitir definitivamente el euro digital en 2029, toda vez que se haya adoptado la legislación necesaria. El BCE, que tenía esa reunión en Florencia y no en Frankfurt, como viene siendo habitual, para tomar esa decisión de mantener sin cambio los tipos. Christine Lagarde aseguraba que la decisión definitiva corresponde al Consejo de Gobierno sobre si se emitirá o no un euro digital y en qué fecha, para posteriormente retomar una vez que se haya adoptado la legislación. Señalaba Christine Lagarde que si los legisladores europeos adoptan el reglamento, tendríamos en este caso un ejercicio piloto y operaciones el próximo 2027. Recordemos, BCE y bancos centrales nacionales que deberían estar, dice, preparados para una posible primera emisión del euro digital en 2029. Deberíamos promover también la integración del mercado económico, la unión bancaria, con un plan ambicioso para poder así rápidamente adaptar el establecimiento del euro digital. Y Wall Street cerró ayer a la baja, recortes por encima del 1% para S&P 500 y Nasdaq, lastrado por las pérdidas en el sector tecnológico. El Dow Jones de Industriales, que cedía levemente un 0,3%. Meta se desplomaba un 11% después de registrar un cargo extraordinario de 15.900 millones de dólares y anunciar un aumento significativo del gasto de capital vinculado a la inteligencia artificial y que ha dejado unas expectativas y unas dudas en la compañía. Los inversores también se cebaron con Microsoft, que logró mitigar las caídas. Finalmente cerró con descensos del 2,6% después de revelar impacto negativo de más de 3.000 millones de dólares por su inversión en OpenAI y así como los elevados gastos en inteligencia artificial. El sector financiero e inmobiliario, entre los mejores de la sesión. Alphabet, que finalmente subía un 2,5% tras presentar unas cuentas mejores de lo esperado. Eli Lilly rebotaba prácticamente un 5% tras elevar previsiones de ingresos para el año completo. Y ayer al cierre presentaban gigantes tecnológicas como Apple, que ha presentado un beneficio neto de 112.010 millones de dólares en su año fiscal 2025, es decir, ha ganado un 11%, un 19% más que en el año fiscal 2024, impulsado por las ventas de iPhone y de servicios. La compañía que registró una facturación de 416.000 millones, un 6% más, en la cual una tercera parte ha procedido de la división de productos y una cuarta parte de servicios. Tim Cook, el consejero delegado, ha señalado la buena marcha de la empresa en el cuarto trimestre, en el que presentaba el iPhone 17 y espera en este caso récord de ventas en la época navideña.
Y otra de las compañías que presentaba cuentas y dejaba subidas importantísimas en el mercado After Hours es el gigante del comercio electrónico Amazon, que ha logrado un beneficio entre enero y septiembre de 56.478 millones de dólares, traducido como un aumento del 44% de las ganancias, sobre todo registrando un sólido crecimiento en su negocio en la nube, la tecnológica, que acumuló una facturación de 503.000 millones de dólares en los 9 primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 12%. También la compañía que dejó en este caso ese beneficio que ha crecido a doble dígito. 7:20, hacemos una pequeña pausa en Business Connection.